Sin duda vivimos rodeados de maravillas. La sociedad moderna nos ha acostumbrado, ¿no?, a disfrutar de cosas que en muy poco tiempo antes nadie hubiera soñado que existieran. Y todo eso se debe gracias a la revolución científico-técnica que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia como tal juega su parte, la tecnología, la técnica, la tecnología juega su parte, pero siempre es bueno saber y definir con precisión qué cosa es la ciencia. Aquí encontré un pequeño documental que quizás no sea muy útil para esta actividad. La ciencia, su método y su filosofía, según Mario Bunge. En ciencia hay ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal trata de entes ideales, se adecúa a reglas y su consistencia es racional como matemática y lógica. En cambio, la ciencia fáctica trata de entes materiales, se adecúa a hechos y su consistencia es empírica, como la física y la química. La ciencia fáctica es fáctica porque se atiene a hechos, basada en datos empíricos que se obtienen de hechos de la realidad. Analítica, porque se basa en el estudio de objetos por su composición y relación interna. Especializada, porque estudia diferentes campos específicos de la realidad. Clara y precisa, ya que busca la simplicidad explicativa y la exactitud. Comunicable, expresable mediante un lenguaje informativo. Verificable, porque sus afirmaciones pueden ser sometidas a prueba por medio de experimentos. Sistemática, ya que en forma metódica se forma un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí en relación orgánica, donde las teorías e hipótesis están tan acopladas que un cambio en una hipótesis puede generar cambios en teorías o grupos de teorías. Generalista, porque desarrolla pautas generales. Legal, ya que busca leyes o pautas generales como lo invariante y esencial en los fenómenos. Explicativa, debido a que mediante principios y leyes explica los hechos o fenómenos de la realidad. Predictiva, al hacer predicciones detalladas y perfectibles del futuro. Abierta, porque es mejorable, falible, refutable y no es un dogma. Útil, por ser eficaz en la provisión de herramientas para manipular eficazmente la realidad, siendo promotora y base de la tecnología que es útil para la humanidad. En ciencia, el conocimiento es construido mediante la investigación científica, siguiendo el método científico. El método científico consta de plantear un problema, construir una hipótesis, elaborar predicciones, probar la hipótesis y sacar conclusiones. En caso de que la hipótesis sea falseada o las predicciones fallen o la experimentación falle, se vuelven a repetir estos pasos y en caso contrario, las conclusiones se anexan a teorías. Hay una filosofía relacionada a la ciencia llamada filosofía científica. La filosofía científica es la filosofía que acepta el método científico para plantear cuestiones fácticas razonables y probar respuestas probables en todos los campos. Podemos esquematizar lo dicho de la siguiente manera. Existe un conocimiento científico compuesto por un conocimiento formal y un conocimiento fáctico correlacionado con hechos. Este conocimiento es construido mediante procesos de investigación científica en donde se utiliza el método científico para su elaboración y se sigue la filosofía científica. A su vez, el conocimiento es un sistema compuesto por teorías e hipótesis que están cohesionadas y acopladas, relacionadas entre sí, formando un sistema robusto y consistente, explicando los hechos de la realidad. En síntesis, podemos decir que la ciencia es un sistema de ideas caracterizado como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, que es una reconstrucción conceptual del mundo. Elegimos este video precisamente por su brevedad, porque realmente la intención de nosotros no es analizar la ciencia y su metodología, sino analizar todo lo contrario, es decir, el falseamiento de la ciencia. Es decir, la ciencia
es innegable su desarrollo, es innegable sus logros, es innegable su papel en nuestras vidas, y sin embargo, hay una parte de la ciencia que va siendo usada para la manipulación social. Y no estoy hablando de las ciencias que se dedican al estudio de la mente precisamente con esos objetivos. Estamos hablando de la ciencia que se vende como ciencia sin serlo, pero con todos los ingredientes externos, es decir, muy bien vestida, pero sin tener la más mínima intención de la investigación, sin tener la más mínima intención de la verdad, sencillamente sembrar determinadas semillas falsas de una forma que cumple realmente en toda su apariencia con la metodología científica, y entregarnos un producto, una conclusión que sencillamente va favoreciendo alguna agenda de tipo político, de tipo social, de cualquier forma, pero bueno, es cualquier cosa menos ciencia. Es decir, intenta sembrar en nosotros ideas que la aceptemos como algo irrebatible por haber sido comprobada supuestamente por una metodología infalible, y una vez que nosotros las aceptamos, bueno, pues seguimos como carneros el decursar de esa supuesta ciencia, donde nos va llevando, por supuesto, a donde determinados intereses y determinadas proyecciones quieren que lleguemos. Esto realmente no es nuevo, es decir, la humanidad siempre ha tenido métodos de control social, es decir, algunos más sofisticados, otros menos sofisticados. Desde los orígenes mismos están las religiones. Son un conjunto de conceptos inculcados desde la infancia del ser humano para llevarnos hacia determinadas concepciones. Su objetivo al final, indiscutiblemente, está relacionado con la nucleación de seres humanos en comunidades y al control social de esas comunidades de una forma o de otra. No vamos a analizar ahora la veracidad o no veracidad de la religión y cosas por el estilo, no es lo importante. Lo importante es que una vez que esas religiones son inculcadas en nosotros, nosotros respondemos a ellas gustosos y además convencidos de que estamos por el buen camino. Bueno, pues igualmente está pasando con la ciencia. Es decir, hay toda una serie de ciencias indiscutiblemente, por llamarla de alguna forma, vamos a decir, científicas. Es decir, ciencias que inobjetablemente investigan su campo de especialización y tratan de llevarnos hacia la verdad en esos campos. Existen otras, sin embargo, que no, creo que intentan ocultar cosas o sembrar en nuestra mente ideas como si fueran verídicas para que respondamos a ellas en calidad de idea incuestionable que desdichadamente hoy día se va sembrando desde las escuelas. Es decir, hay toda una serie de conceptos, concepciones en las ciencias menos concretas, por llamarlo de alguna forma. Es decir, estamos hablando de ciencias un poco más etéreas, política, estamos hablando de economía, estamos hablando de psicología. No quiere decir que esas ciencias no puedan ser ciencias, ¿no? Es decir, todo lo contrario, son ciencias, pero por su nivel de abstracción y por el nivel de desconocimiento que aún tenemos como seres humanos, pues se puede inyectar en ellas falsas premisas y con esas falsas premisas llevarnos a conclusiones erróneas. Imagínese usted que usted esté pensando, digamos, en la economía, y en la economía de pronto aparece Adam Smith hablando de la mano invisible que termina mágicamente controlando los procesos económicos. Es decir, que existen efectos supuestamente automáticos y supuestamente autocorrectivos que nos llevan en definitiva hacia un mecanismo que se ajusta por sí solo.
Y bueno, surge la pregunta, ¿será eso verdad? Pues bueno, tengan mucho cuidado, señores. Es decir, puede estar seguro que esa mano invisible es una mano que está encerrada en grandes oficinas, conglomerados muy selectos de personas que dirigen las finanzas y la economía global a puerta cerrada. Y por supuesto, son invisibles porque ellos han querido ser invisibles, no porque realmente sean invisibles. Es decir, existen, ya se sabe que existen. En internet se le ha dado mucha publicidad a ese tipo de personajes. Ya se sabe cómo se controla la economía, ya sabemos que la economía no surge del aire, pero se nos quiere seguir vendiendo la idea de que la economía es un proceso automático que se autorregula sin la intervención humana, cuando eso lo que hace es abrirle la puerta a estos señores para, como si fueran dioses invisibles, pues dirigirnos hacia donde ellos quieran a través de nuestras finanzas y nuestra economía. Y no solo nuestras finanzas y de nuestra economía, las finanzas y la economía de naciones enteras. Y su pretensión final globalística de gobierno mundial a través de la finanza. Es decir, esto hay que verlo de esa forma porque de esa forma es. Esto es muy importante entenderlo, muy importante puntualizarlo, porque si no, sencillamente, creyéndonos en la mano invisible, estamos haciendo una especie de similitud con los dioses. Es decir, antiguamente, bueno, cuando había un acontecimiento, bueno, es porque los dioses lo quisieron. Ahora sucede un acontecimiento económico y nadie se responsabiliza. Sencillamente fue la mano invisible que así lo quiso. Y de esa forma se quitan culpabilidades, se quitan responsabilidades. Parece como si de verdad esa sociedad pudiera funcionar automáticamente cuando realmente no hay tal automatismo. Están gente muy inteligente detrás, sacando mucho jugo de la sociedad humana a cuenta de esas teorías y engatusándonos con esas ideas. Otra forma de realidad desvirtuada es estos fenómenos que vemos actualmente, ¿no?, de la ideología de género. Es decir, está claro que los sexos tienen una base biológica, y eso es innegable, y que tienen una función vital inobjetable. Es decir, el sexo es la reproducción de la especie humana, señores, no es cualquier cosa, es el todo. Es decir, la diferencia entre un hombre que nace y muere y una sociedad que permanece casi eternamente en el tiempo gracias a la reproducción es innegable. Es decir, únicamente la sociedad puede existir si existe la reproducción humana. Entonces, estas historias acerca de las confusiones de género y que entiende, que no entiende, señores, durante muchísimos siglos la humanidad siempre estuvo clara de que el que tuviera un género y no entendiera que perteneciera a ese género es porque tenía algún problema. Sin embargo, la psicología actual se ha dedicado a soslayar ese aspecto tan evidente y a garantizarnos que esas desviaciones no son traumas ni son problemas, que son sencillamente opciones. Y bueno, ¿cómo es posible que si hasta hace poco se había concluido de que eso eran problemas, ahora de pronto no son problemas y los quieren convertir en simples opciones humanas sin otra trascendencia que el gusto personal? ¿Quieren ustedes que esto sea posible? Pues por supuesto que no, pero así estamos, en esa situación estamos. En próximos capítulos seguiremos ahondando sobre esta falsificación de la ciencia.